Y pues nada, esos son los responsables de que nuestra atmósfera ahora sea oxigénica, prácticamente. Gracias a ellos respiramos oxígeno. Hola, hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerles una nueva entrega de tu espacio de biología. Estás entrando a la Biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ir al pasado y hablar de seres que para algunos son comunes, para otros capaz nunca los han oído en su vida. Pero hoy estamos con Berenice de la Ciudad de México. Hola, mucho gusto. Y aquí estamos en Edmonton, bien entrada en la primavera, pero gracias a la magia de la radio vamos a estar en Shark Bay, en Australia, con los estromatolitos de fondo, porque pues hoy vamos a hablar de cianobacteria. Pero bueno, antes, para que te conozcan, Berenice, ¿quién eres y qué haces y cómo llegaste aquí? Yo soy Berenice, como ya les dijeron, estudié en la Facultad de Ciencias. Yo, la verdad, empecé con algas marinas, y de pronto me di cuenta que justo en las algas había otras cositas verdes muy chiquitas, y empecé a tener como mucha curiosidad. Y la doctora con la que empecé a hacer mi servicio desde quinto semestre, si no mal recuerdo, también en algún punto de su maestría le empezaron a llamar la atención las cianobacterias. Entonces, a partir de que yo entré al laboratorio, empezamos a hacer una colección de cianobacterias, y nos dimos cuenta que en México no había ninguna colección de cianobacterias. Entonces nos empezó a llamar aún más la atención, y empezamos a separar las cianobacterias que están asociadas a algas y las cianobacterias que crecen por sí solas. Pues nada, de ahí empezó mi curiosidad. Después me di cuenta que había un montón de tipos de cianobacterias, pero bueno, creo que eso ya se los puedo explicar ahora que vaya contándoles un poquito más de esto. Y así fue como fui a dar con las cianobacterias. Jeje. Muy bien, y vamos a entrar a detalle después, pero así rápidamente para alguien que anda por ahí distraído, ¿cómo explicarías la relación entre, no sé, plantas, algas y cianobacterias? Así muy brevemente como para sacar eso del camino. Bueno, en realidad son organismos que podríamos decir que evolutivamente no están ligados, pero sí pueden estar asociados respecto a esta teoría de la endosimbiosis. Justo las cianobacterias se considera que son como los primeros organismos que generaron endosimbiosis. Esto quiere decir que una célula absorbió a otra célula y se quedó con los organelos, de esta, o estructuras internas de esta otra célula. Entonces así es como se genera la fotosíntesis a grandes rasgos. Y en algas y en plantas se considera que sucedió exactamente lo mismo, solo que bueno, las cianobacterias justo funcionan como cianobacterias, entonces cada célula es completamente independiente de la que está a un costado, a diferencia de las algas, que sí tienen comunicación entre sí. No precisamente es que sean dependientes las células unas de las otras, pero sí tienen comunicación intercelular. Y las plantas son todo un organismo, entonces tienen células que forman estructuras especializadas para tejido de conducción de agua o de conducción de azúcares. Entonces sí funcionan como todo un organismo como nosotros. Las algas no son así, aunque pueden tener comunicación entre ellas y pueden tener flujo de agua o de alguna cosa igual entre las células, pero no es que funcione como un organismo con organelos o estructuras especializadas o con órganos como nosotros, y las cianobacterias mucho menos, ¿no? O sea, son individuales cada célula. Por ahí, a lo mejor van a ver en literatura antigua que le dicen algas verdeazules a las cianobacterias, pero bueno, ese término es un poco confuso, ¿no? Porque te hace pensar que las cianobacterias son algas o que están directamente relacionadas, pero
aguas con eso por si lo llegan a oír por ahí, porque es muy común, ¿no? Sí, de hecho se denominaron primero como algas por la situación de que las primeras que encontraron fueron en ambientes acuáticos y pues porque hacen fotosíntesis. Pero después se fueron dando cuenta que no solamente las encontraban en esos ambientes y que no solamente tenían estos colores. Entonces, pues sí, por eso se denominaron como algas verde azules, pero realmente son más conductuales, o bueno, se comportan mucho más como bacterias que como algas. Y de hecho por eso también es un problema taxonómico las cianos en general. Quiero volver un poco atrás en el tiempo porque, bueno, estamos en la biozona, entonces las cianobacterias son un grupo muy bueno para poder volver a nuestra historia y con lo que estábamos, porque las cianobacterias forman básicamente lo que se conoce como los primeros fósiles o los primeros remanentes de vida del pasado, y estamos hablando de 3.500 millones de años. Esos son los estromatolitos y es por eso que hoy estamos aquí, gracias a la magia de la radio, en Australia, en Shark Bay, viendo los estromatolitos, que son de los pocos estromatolitos así a grandes cantidades que quedan. Pero hace mucho tiempo los estromatolitos eran muy comunes porque eran los únicos grupos que formaban estructuras así grandes, así que se pueden ver a simple vista. Y de hecho sí, porque sin depredación yo me imagino que sí llegaban a crecer unos pocos metros, ¿no? Se han encontrado estromatolitos muy grandes de aproximadamente de diámetro 2 a 3 metros y de alto, bueno, eso no me consta cuánto pueden medir de alto, pero sí se han encontrado estromatolitos muy, muy grandes. Y que digo, para hacer bacterias o para hacer organismos tan pequeñitos son estructuras muy grandes. Uh-huh. Y considerando lo lento que crecen, ¿cuánto tiempo les llevó como formar toda esta estructura? Y no vamos a entrar en detalles con estromatolitos ahora, pero sí me gustaría como mencionarles un poco porque son cosas muy, muy fascinantes. Para empezar, que son como, o sea, tú ves y dices, esto es una roca, pero la parte de cómo se van formando me parece muy, muy chida porque van básicamente capa a capa. Cada día hay como una migración de las cianobacterias, los organismos que van a fotosintetizar hacia arriba. Hay toda una migración ahí muy rica, es todo un ecosistema. Y entonces va creciendo como laminita a laminita y laminita. Y eso me recuerda mucho también a las biozonas, ¿no? Que vas como formando capa tras capa tras capa y así va sucediéndose el tiempo y puedes ver como este crecimiento en capas. Me gusta. Sí, exactamente. Pareciera que no, pero pues sí tienen una organización de crecimiento y que esto es lo que ha llamado mucho la atención de muchos de nosotros, ¿no? Porque justo son los organismos más oxifotoautótrofos. Esto quiere decir que son los organismos que nos proveyeron de oxígeno en la Tierra a partir de hacer fotosíntesis. Entonces, a pesar de ser tan antiguos y que parecieran muy simples, son de los organismos también que han sufrido menos cambios morfológicos a lo largo de esta evolución de la Tierra. Y pues nada, esos son los responsables de que nuestra atmósfera ahora sea oxigénica, prácticamente. Gracias a ellos respiramos oxígeno. Sí, y esta capacidad de que formen estromatolitos, de que su mismo crecimiento vaya precipitando material, es muy importante porque si no sabríamos que estuvieron ahí, porque muy posiblemente había vida antes que ellos, pero como no hay un registro fósil que sea fácil de examinar, porque sí hay bacterias así, pero es como, ¿esto es una bacteria o es otra cosa? Pero ya con los estromatolitos estamos seguros de que había vida, y estamos hablando de 3.500 millones de años, o sea, es muy, 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 muy pronto, tan pronto la Tierra se enfrió, pues, y hubieron las condiciones para ello, ya había vida. Estamos hablando de, aquí tengo mi tabla cronoestratigráfica para más o menos ir viendo. Bueno, la Tierra tiene 4.5 mil millones de años, 4.500 millones de años más o menos. Y estamos hablando del Adiano, pero había un montón de como bombardeos y cosas así, entonces no hay como demasiado de ese tiempo. Pero ya después entramos al Arqueano, a los 4.000 millones de años, y ya por ahí empezamos a tener a los 3.500, ya hay estromatolitos. En el primer periodo del Arqueano, vamos a decirlo, ya tenemos estos estromatolitos. Entonces es importante esto para nuestra concepción de nuestra reconstrucción de la vida en la Tierra, que estas cianobacterias hayan formado estas estructuras. Lo que veníamos comentando así antes del micrófono es que
hoy en día los estromatolitos están como en ambientes extremos, más o menos, así como muy salinos o muy de mucha temperatura y demás, pero en realidad son capaces de crecer en cualquier lado. Lo que pasa es que hoy en día hay mucha depredación, hay animales, hay larvas de todo tipo en todas partes, entonces no pueden crecer, pero pues muy al inicio como que dominaban todo. Se me hace muy curioso. Sí, de hecho era como, o bueno, se han encontrado bases de estromatolitos, ya obviamente sin vida, pero se han encontrado bases de estromatolitos en muchos lugares donde ahora son desiertos. En algunos glaciares también se han encontrado, y esto quiere decir que pues sí, prácticamente ellos eran los que dominaban la Tierra. Fue mucho tiempo. I took the lead. Somebody's heart. Está sintonizando a la biozona. Ahora vamos a entrar como más a detalles, no de los estromatolitos, pero de las cianobacterias, el campo de Berenice. Entonces nos vas a hablar un poco de lo que son, lo que hacen, pero voy a advertirlos un poco, querida audiencia, porque hoy este programa es muy biológico, entonces van a escuchar unas palabras así bien. Para empezar, el género que estudias, que todavía no lo vamos a tocar, pero se llama Quiltutex. Y luego tenemos cosas como, bueno, ahí van a ver, vamos a intentar desglosar los nombres, pero son palabras pesadas, ¿no? Sí, o sea, va a ser largo porque vamos a ir definiendo todas estas palabras raras, pero bueno, las cianos, en nuestro laboratorio las llamamos ya cianoprocariontes, precisamente por esto, ¿no? Porque tratamos de evitar de que si son cianofitas, que si son cianobacterias, que nosotros ya decidimos empezar a denominar las cianoprocariontes, puesto que están dentro del reino de los procariontes y que son difíciles de definir porque se comportan como algas, porque hacen fotosíntesis, pero crecen como bacterias. Se pueden observar en la vida hoy día, con gran variedad de tamaños y niveles de organización. Me refiero a niveles de organización que pueden crecer solo 3, 4 celulitas y ya. Pueden formar filamentos, pueden formar colonias sencillas, pueden ser estos filamentos uniseriados, o sea, como de uno a uno, o pueden formar como ramitas entre ellos, o falsas ramas que solamente se unen 2 filamentos y entonces parece que son 2 ramitas, pero realmente son 2 filamentos como aparte. Algunas de estas cianoprocariontes se ha encontrado que tienen cierta comunicación y cierta especialización o diferenciación entre sus células. Puede ser morfológica, o sea que nosotros lo veamos así, que parecen células muy diferentes, o fisiológicas, ¿no? Que tal vez no parecen células tan diferentes, pero tienen algo visual diferente y que ya nos vamos dando cuenta que en cuanto a funcionamiento, sí, son fisiológicamente diferentes. Entonces, justo todo este grupo de cianoprocariontes como grupo pueden presentar células, por ejemplo, que fijan nitrógeno, en este caso los heterocistos, que son de reproducción, como los exocitos, endoesporas, baeocitos. Los denomino diferentes porque dentro de los grupos de cianobacterias hay quienes tienen algunos exocitos, algunos tienen endoesporas, algunos tienen baeocitos y así, ¿no? Otras. ¿Y la función de esta cuál sería? En general, a partir de estas estructuras de reproducción o de estas células de reproducción, se dividen, se separan como esta célula de reproducción, y a partir de esta célula de reproducción o sigue creciendo el filamento o solamente se separa esa célula y entonces empieza a dividir y es lo que forma como otra colonia, o
esta célula es la que se empieza a dividir y después se separa del resto de la colonia. Son como las 3 formas de reproducción. Y más o menos, si nunca las he visto, me las podría imaginar como un collar de perlas, pero con una perla más grande. ¿Estaría bien eso? En las filamentosas, sí. Podría ser que tal vez incluso la perla no sea blanca, sino sea como un poquito amarillita. Y entonces ahí te das cuenta que esa célula es diferente, ¿no? Entonces esa perla amarillita puede que se separe del resto de la colonia y a partir de esa perla amarilla empieza a formar otro filamento, otra cadenita, o puede ser que más bien esa célula amarilla se desprenda o se separe del resto, con el resto más bien, perdón, del filamento, entonces solo se separan como 2 hilitos o 2 collarcitos y sigue creciendo, ¿no? La colonia o el filamento. Dentro de las cianobacterias existen muchas formas diferentes y de hecho existen 3 libros especializados justo porque ya son demasiados. Las formas cocoides, que literal son bolitas, coquitos. Y generalmente estos cocos, cuando tienen esta célula de reproducción, esa célula de reproducción es la que se empieza a dividir como nosotros recordamos en nuestras células, como que se va chupando del centro y de ahí se forman 2 células y esas 2 células vuelven a dividirse de la misma manera, pero se mantienen como dentro de una estructura. La mayoría de las cianobacterias forman una membrana que le llamamos membrana gelatinosa porque no es precisamente rígida. Algunas tienen lípidos, pero en general esta membrana que producen es para recubrirlas del exterior o protegerlas del exterior y que no pierdan humedad, que a lo mejor algunas no estén directamente expuestas a los rayos solares. Esto también les ayuda como a protegerse. Y en algunos casos, o bueno, a nosotros como taxónomos, nos ayuda también a identificar si es como una colonia joven o una colonia que ya tiene mucho tiempo de reproducirse, si es que tienen muchas capas de esta vaina o esta capita gelatinosa, ¿no? Entonces sí, realmente estas estructuras de reproducción tienen muchas maneras de comportarse, al menos estas 3 les digo como a grandes rasgos, que se separe esta estructura de reproducción solita, o que se separe con parte de la colonia, o que por sí sola empiece a dividirse y después se separe de la colonia. Existe otra estructura, otra diferenciación celular que hemos encontrado como biólogos taxónomos en muchos años, que se llaman acinetos, que en general estas estructuras son más bien de resistencia o de almacenamiento, como cuando están como en ciertos climas extremos o que tienen variaciones en su ambiente. Generalmente este tipo de cianobacterias son las que producen estas células que se llaman acinetos. Entonces hasta ahora tenemos como... Vamos a hablar de filamentos, que se me hace un poco más fácil. Tenemos como el filamento y sería ese un tipo de célula. Después tenemos el otro tipo de célula que son los heterocistos. Los heterocistos son como de reproducción, básicamente, podría decirlo así. Son de fijación de nitrógeno. De fijación de nitrógeno. Ok, entonces tenemos los heterocistos que son de fijación de nitrógeno y después tenemos los acinetos que son de almacenamiento. Ajá, o de resistencia en general. De resistencia, ok. Bueno, entonces tenemos como eso que parecen tipos celulares, me inquieta mucho. Sí, pareciera que es una diferenciación celular como dentro de la colonia o del filamento. Para a lo mejor los que no son biólogos y nos están escuchando dirán, eso no me inquieta nada, en absoluto. ¿No? Pero es que en biología hablamos mucho de esto de los niveles de organización, ¿no? Que estamos, los animales, las plantas, y hasta cierto punto también los hongos, tienen ahí como un grado de organización en el que hay una comunicación celular muy, muy compleja y demás. Y siempre se dice que, bueno, las bacterias no tienen esta organización y son, bueno, células que nada más están ahí como junto con pegado y nada más. Pero sí se ve como un cierto
como un gradiente, incluso cosas que quizás no están tan descritas, porque ahora que me estabas enseñando las fotos de las cianobacterias, la forma en la que crecen, no sé, se me hacen como una organización como aparte, no como llegando a esta multicelularidad, pero como otra forma de ser pluricelular. Sí, exacto. O sea, es como pareciera que no hay organización cuando realmente, pues sí debe de haberla, puesto que crecen simplemente así, ¿no? Como filamentos. O sea, a mí me llama mucho la atención justo lo que les mencionaba, esto de que hay formas como los cocos. Generalmente los cocos no tienen o la mayoría no tienen como una organización, crece toda la colonia y solo se van aglomerando entre sí, y ya cuando son muchos pues se separan. Pero por ejemplo, los que forman filamentos, sí es muy interesante darte cuenta que siempre forman esta cadenita, ¿no? O sea, que no hay un error, que no se van para otro lado, siguen teniendo la misma forma y el mismo orden. Incluso hay estudios en los que les ha llamado la atención en algunos grupos de cianobacterias que después de, no sé, 40 células se dan cuenta que ya el filamento empieza a producir esta célula de reproducción, un exocito casi siempre, que es esta célula que dice como, ok, de aquí me voy, con permiso. O hay algunos que dicen como, ok, a partir de que empieza a tener como ya cierta longitud, o sea, no precisamente cierta cantidad de células, sino cierta longitud de este filamento, es muy común que ya vaya a la siguiente parte del ciclo, que es esta reproducción, ¿no? Esta división para formar otro filamento. Entonces eso está muy interesante porque pareciera que no hay un orden, o que solo crecen y pues es mucho más complejo, tan complejo que todavía no podemos entenderlo. Uh-huh. Sí, porque hay como cierta regulación ahí, quizá ambiental, quizá incluso genética, podríamos pensar, ¿no? Hay un juego entre las dos, ¿no? Sí, exacto, sí la hemos considerado un poco genética, y por algo, de hecho, muchos taxónomos han considerado que esta longitud, ya sea del filamento, no sé, por ejemplo, 120 micrómetros, ya empieza a tener un comportamiento de una reproducción para otro filamento, y en cambio un grupo hermano o un grupo primo que pareciera que crecen muy igual, hasta los 300 o 400 micrómetros es que empieza a tener esta división para una reproducción de otro filamento. Entonces sí, o sea, pareciera que no, pero sí también es una característica que se ha considerado como genética para una división taxonómica. Uh-huh. Y hablábamos también, ¿no?, de que si crecen hacia un lado, hacia el otro, todo está como codificado ahí genéticamente, que pareciera que es como algo arbitrario, ¿no?, aleatorio, vamos a usar esto, pero... Ajá, sí, exacto, o sea, hay grupos celulares que solamente forman pues esta cadenita, como dices, como un collar. Hay grupos celulares que van formando ramificaciones, ¿no? Que incluso puede que no se separe esta estructura, sino forma una ramificación, y después de cierta medida esta ramificación es la que se separa. No sé, sí hay comportamientos bastante, digámoslo así, desentendidos a nuestra lógica humana, pero que nos han ayudado a tratar de entender cómo es que, o a tratar de clasificarlas. Realmente considero que por eso es que son tan aisladas en general de los estudios taxonómicos, porque son muy complejas, o sea, parecieran muy sencillas, pero son muy complejas en cuanto a su ordenamiento celular. Hola. Ve, entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com.
Y un poco antes de ir a la taxonomía, si yo quiero ir a cazar cianoprocariontes, ¿a dónde tengo que ir? Las puedes encontrar en cualquier lugar. Las cianoprocariontes son un grupo que se ha diversificado tanto a lo largo de estos años que las puedes encontrar en agua dulce, agua salada, en agua corriente, en aguas quietas, en desiertos, en suelos, en glaciares, en aguas termales, en lagunas hipersalinas. Entonces, sí, o sea, realmente tienen una riqueza a nivel mundial exacerbada. Tan solo en 2012 se hizo un estudio, un autor que se llama Guiri, que es brasileño, si no mal recuerdo, y él calculó que había aproximadamente 3.300 especies solo continentales. Continentales y marinas. No considera las de glaciares, no considera como estos ambientes extremos, sino más bien como suelos, agua, aire y costas, ¿no? O sea, como estas líneas marinas. Espera un momento, ¿cómo aire? ¿Viven en el aire? Sí, también. Esas son las menos estudiadas porque no hay cómo capturarlas. O sea, generalmente esas, solo conozco una persona de todas las personas que he conocido que se dedican a cianobacterias, que más o menos ha tratado de estudiar las cianobacterias aéreas. Ella lo que hacía era que ponía microredes con gelatinas de cultivo como las que ocupamos para bacterias normales, pero con nutrientes específicos, ¿no? Nitrógeno, ciertos niveles de azufre, porque no sabemos realmente cuáles son las necesidades de estas cianobacterias aéreas. Entonces lo que hizo ella fue como poner estas cajitas Petri al aire, y con redes como ir captando y recorriendo así como, pues a ver qué agarro. Mejor que crecieran, sí, literal, a ver qué agarro. Corriendo, me imagino como una microred corriendo como... Haz de cuenta que Bob Esponja cuando trata de agarrar medusas, pero con una caja Petri. Así. y las dejó crecer, y pues se dio cuenta que sí, obviamente crecieron bacterias que ya sabemos que son bacterias aéreas, hongos, pero crecieron también cianobacterias. Y entonces cuando intentó como buscar qué tipo de cianobacterias eran, se dio cuenta que sí habían sido reportadas en algún momento de la vida, por ahí de entre los últimos 1800 y los primeros 1900, o sea, imagínate. Y así, ¿no? O sea, como de que existen unas bacterias que resulta que crecen como medio verdes, medio negras. Y ya. O sea, jamás hubo como más investigación de que hicieran fotosíntesis, de que... Pero sí, y estas cianobacterias, digo, ya en la cajita Petri, pues sí crecieron como colonias, pero ella duda mucho que crezcan como colonias en el aire. O tal vez microcolonias, o sea, de que 4 o 5 organismos, o bueno, 4 o 5 células, ¿no? Que forman una colonia. Porque esta es otra parte, ¿no? O sea, realmente incluso para nosotros ha sido súper, súper complicado definir en dónde termina y dónde empieza un organismo. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Sí, esa es otra historia de qué es un organismo. No sabemos qué es un organismo. Exacto, para empezar, ya es todo un tema. Entonces, sí. Esas cosas de la biología que, o sea, estudiamos la vida y ¿qué es la vida? No, pues no sé. Es bueno, organismos. ¿Qué es un organismo? No, pues tampoco. No, ya sé, ni me digas. ¿Qué es una especie? No, menos. Uy, no, ni me digas. Esa me la aplicaron en mi examen de titulación y yo así como, qué grosero. ¿Te preguntaron qué es una especie? Eso no se pregunta. Me preguntaron qué es un organismo, de cómo defino yo un organismo, y que entonces, justo si yo estoy estudiando
o si yo quería estudiar especies, ¿qué era una especie? ¿No? Y yo así de, oye. Qué falta de respeto. Ajá, así como, a ver, tú dime. No sé, tú dime. No sé, tú dime, ajá, pero sí, o sea, realmente para todos nosotros ha sido súper complicado hacer estas definiciones, puesto que considero yo que es justo, son organismos tan antiguos y que han tenido la capacidad de sobrevivir a lo largo de todos estos años y que al parecer, justo comparándolos con estos fósiles, pareciera que no han tenido tantos cambios, pues es por algo, ¿no? Y tratar de entender toda esta complejidad tan simple, tratar de clasificarla, tal vez sea algo muy, muy humano, ¿no? No creo que en algún momento seamos capaces de clasificar todo, puesto que no logramos entender por completo cómo funcionan. Pero bueno, nos ayuda a entenderlas, ¿no? Esta clasificación nos ayuda a entender un poquito más de cómo, pues cómo se han diversificado, ¿no? O sea, justo como decíamos hace rato, en el aire, en el agua dulce, agua salada, glaciares, aguas termales, glaciares, aguas termales, desiertos, sí. En todos lados. En todos lados, en suelos de todo tipo, además, ¿no? Ácidos, salados, o sea, pareciera que no, pero es demasiado complejo. Me gusta la frase que dijiste, como esta complejidad tan simple. Sí. O sea, es que, o sea, tú puedes verlas incluso, ¿no? Como de, sí, una manchita verde, órale. Y dices, bueno, sí, son bacterias que hacen fotosíntesis. Chido. Ajá, ¿y qué hay más allá? O sea, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué crecen en... Bueno, no sé desde dónde nos escuchan, pero a mí, por ejemplo, a partir de que empecé a estudiarlas, me fui dando cuenta de que en las épocas de lluvia, en los concretos, en los árboles, bueno, en las cortezas de los árboles, están como donde escurre el agua, estas manchitas verdes, puede ser un verde muy vibrante, o puede ser un verde más oscuro como esmeralda, como verde azulado justamente, verde negruzco. Todas estas son cianobacterias. Viven con nosotros todos los días y no las pelamos. Sí, eso me agrada porque cuando mucha gente ve como manchas verdes y dicen, ¡ay, el moho! Pero muchas veces son cianobacterias. Exacto, o musgo, no sé por qué les dicen musgo, pero pues no, tampoco es musgo, son cianobacterias. Sobre todo, o sea, si algún día tienen como esta curiosidad de saber qué puede ser, las cianobacterias se caracterizan justo por esta capita que les decía que todas producen y que las protegen del exterior. Es como babosa o como resbalosa. Entonces, si algún día literal solo ven una mancha que pareciera que no es nada, que es solo una mancha y la tocan y está babosita, o que le escurre agua y se ve brillosita, son cianobacterias. Salúdenlas, gracias a ellas tenemos oxígeno. Cambiaron todo el juego en este planeta y permitieron que el ecosistema se desarrolle, entonces agradezcanlas. Sí. Y gracias a ellas es que seguimos teniendo oxígeno. Créanme que con la cantidad de seres vivos que vivimos de oxígeno hoy, si no fuera por ellas, seguro nuestro ambiente ya tendría -2 de oxígeno. Sí. Y bueno, creo que ya estamos listos, ¿no? Para hablar de taxonomía. Creo que sí. Igual si van surgiendo dudas, pues vamos aclarándolas. Pues bueno, justo les contaba que existen como en un montón de ambientes, ¿no? Entonces, por lo mismo que existen en tantos ambientes, hay muchos, o bueno, en algún punto hubo muchos temas con el cómo las íbamos a clasificar, ¿no? O cómo las íbamos a nombrar simplemente. Entonces,
pues no sé por dónde empezar. Lo que hablábamos de qué rige esta clasificación, porque creo que no sé si lo hemos mencionado, pero generalmente la clasificación se rigen por códigos internacionales de nomenclatura, ¿no? Tenemos Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, Botánica, que son como los dos más grandes, pero por suerte ya ha habido como otros intentos de hacer otros códigos para otras cosas, ¿no? Y sí, exactamente. Actualizarlos un poquito, ¿no? Sí, porque justo, o sea, tampoco podemos, algo que también ha sido una discusión con muchos taxónomos en varias áreas, es que si nos vamos diversificando nosotros como biólogos en separar en reinos y separar en familias y separar en bla, 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 sí, incluso mucho de este tema de los códigos ha sido un tema de discusión con muchos taxónomos en muchas áreas, porque consideramos o creemos que si nos estamos como actualizando, por decirlo así, o nos estamos reinventando respecto a cómo nosotros clasificamos, porque realmente, y esto va un poco a parte filosófica, si lo quieres ver así. ¿Por qué clasificamos? Clasificamos no porque los organismos lo necesiten, los organismos existen ahí y van haciendo sus cambios conforme va la vida, pero ¿por qué lo hacemos? Bueno, en gran parte lo hacemos para nosotros, en nuestro cerebrito, como en una situación funcional más bien de entendimiento, tener un orden, ¿no? Respecto a justo esta diferencia entre algas, plantas y cianobacterias, ¿no? Uh-huh. A partir de este tipo de clasificaciones es que nosotros entendemos estas diferencias, pero realmente no es que los organismos lo necesiten y no es que los organismos dependan de estas clasificaciones para seguir haciendo su vida y sus divisiones y demás cosas. Entonces, partiendo de eso, realmente con los dos códigos que existen, o bueno, tres, ¿no? Es el de nomenclatura botánica, el de nomenclatura de bacterias y el de nomenclatura de animales, no nos da para clasificar todos los organismos que tenemos, puesto que por algo existe el reino protista, que es este reino en el que no caben, o bueno, en que están todos los organismos que no caben en el resto de reinos por alguna situación en particular. Entonces sí, ha sido todo un tema esta cuestión de la clasificación, esta cuestión de cómo se van a nombrar, esta cuestión de por qué es importante nombrarlas o como bacterias o nombrarlas como algas. Y bueno, sí, después de una gran discusión se llegó al punto de que lo mejor sería utilizar la nomenclatura botánica, puesto que hace fotosíntesis y hay división entre ellas muy particulares. La de nomenclatura botánica se caracteriza justo por tener después de la especie el varietal, y que es algo que sucede con las bacterias, o en particular con las cianoprocariontes, porque se dividen tan rápido como bacterias que incluso llega a haber como estos lapsos intermedios que dices como, bueno, sí es esta especie, pero no parece de toda esta especie, entonces puede ser variedad de esta especie, ¿no? No sé si me doy a entender hasta aquí. Entonces, por eso es que las cianoprocariontes están regidas o están clasificadas bajo el Código Internacional de Nomenclatura Botánica hasta el 2001. Actualmente, este código se denomina el Código Internacional de Nomenclaturas para Algas, Hongos y Plantas, por esta misma situación, ¿no? Porque hubo una discusión enorme de que pues no podía ser solo para plantas cuando incluía otros organismos como son hongos y como son algas y cianobacterias en este caso. Y bueno, lo que nos ha ayudado mucho como a entender o a tratar de clasificar las cianoprocariontes son estos
métodos modernos que van más allá de lo morfológico, de lo que nosotros vemos, tanto en su ciclo de vida, ¿no? Como de, sí, este está más pequeñito, esto está más grande, va creciendo así, se va dividiendo así, incluso ya consideramos técnicas bioquímicas y de microscopía electrónica que nos ha generado un nuevo criterio de clasificación. Este criterio se le llama enfoque polifásico y considera, además de la morfología tradicional, que era lo que ya les venía diciendo, información derivada de criterios bioquímicos, ecológicos, marcadores moleculares o denominamos ultraestructura, que son como cosas muy, muy particulares ya de las células, ¿no? Y es como una clasificación mucho más comprensiva, ¿no? Exacto, que nos ayuda mucho más a entender cómo es que se dividen incluso estas cianoprocariontes, ¿no? Y esto, o sea, como este enfoque polifásico fue lo que nos ayudó a entender como taxónomos o cianobacteriólogos, que no podíamos tener como un grupo de cianobacterias o como el grupo de cianobacterias, sino que incluso entre las cianobacterias tenía que haber divisiones muy particulares, en este caso ecológicos, que fue como el más grande, y a partir de eso ya como de ultraestructura, que es más bien como lo que les mencionaba hace rato de la forma de los cocos, de cómo se dividen, de estas estructuras como los acinetos y los hormigonios y los heterocitos y todas estas estructuras que mencionamos en algún momento. Estas estructuras también nos ayudaron a que se redefinieran y redelimitaran desde nivel de orden, familias, géneros y especies en el 2014. O sea, esto se empezó a trabajar desde el 2005 y el último libro o la última actualización de esta nomenclatura de cianos es del 2014. Entonces, sí ha sido mucho trabajo, mucho que todavía no entendemos, que es un poco lo que les decía, esta simplicidad con tanta complejidad. Y bueno, esa es como la gran problemática que tienen las cianobacterias a nivel taxonómico en general. Un poco de esto también nos llevó a entender que incluso hay gradientes físico-químicos, o sea, como humedad, temperatura, salinidad, que también nos ayudan a diferenciar a este grupo o a los grupos definidos de cianobacterias, y nos ayuda a clasificarlos como aún más detalladamente, ¿no? O sea, como que fue un ir y venir de darnos cuenta que estas diferencias son por una cuestión no ecológica o morfológica, o a la inversa, que esta cosa morfológica y ecológica afecta a cómo nosotros podemos visualizarlas en esta clasificación. Corre, ven, súmate a la biozona. Y bueno, vamos cerrando el día de hoy. Esta fue la primera parte de nuestra entrevista con Berenice, pero estaremos de vuelta la próxima semana un poco más a detalle con su proyecto y su alga favorita, Kertutrix. Estaremos hablando de eso, pero para despedirnos pues quiero mandarle saludo a las personas que nos escuchan desde Evox. Tenemos a Peregrino, Antonio del Cabo, Francisco, Monteagut Silvestre, Daniel Toro, Labrator y a nuestro suscriptor, el Darius. Recuerden que se pueden suscribir y apoyar al programa para tener acceso a los episodios extra que tenemos, y bueno, sobre todo es para apoyar a este programa para que siga subsistiendo.
en el tiempo. Les agradecemos mucho su apoyo también a través de likes y comentarios. Solamente voy a leer aleatoriamente el último tweet. Personas que están aquí. Tenemos a Julio Arriaga, que lo he visto que también participa mucho. Otro personaje que no tiene nombre, es un venado, pero su arroba de Twitter es itsrenohuts. Y saludos a Gabox, también participa mucho. Francisco Franco, Tierra, pero bueno, Tierra es parte de la biozona. Y a Ronosani también lo he visto muy activo por ahí. Bueno, también debería irme a el Picnic maldito, Yeudiel, también lo he visto mucho en iVoox. Y vamos a saludar a la gente de Instagram. Tenemos a Linda Celeste. Estoy leyendo la última publicación, los que le dieron like. Tenemos a Rafael Montana, no sé si escuche, pero pues aparece aquí. Tenemos a Jimena, que es nuestra Nicolau, autora de la última entrada del blog. Vayan y denle una checada. La microbiota humana, nuestra otra mitad, muy interesante. Tenemos a Miguel Sebastián, que también está muy activo y comunicándose con nosotros en Instagram. Lunita Suburbana. Estás muy mal, el webcómic de Castores, que también vayan y revisen sus trabajos, está muy bueno. Carlos M. Lemonboy, a Lemonboy también lo he visto muy activo por ahí. Y Depresión Sináptica, que también es parte de la biozona. The Mexican Seaweed. Ana Vicente, no sé si estará escuchando esto, pero a ella la conozco personalmente, entonces saludo. Las plantas de Bruce, el podcast de Biologando, Biociencia Wild, Danisaurus, el biólogo metalero, si estás escuchando esto, un saludo. Y tenemos aquí a más personas que no los había visto antes, creo que de hecho no nos siguen, pero bueno, si ahí por ahí está Lupita Muñozuri Nájera de Mexicali. Entonces, un saludo. No sé si nos están escuchando ellos, pero los demás seguro sí, porque los he visto que nos han estado siguiendo ya por un tiempo. Pero ya para cerrar, mientras estaba editando este podcast, me llegó la noticia a través de José Pinedo del lamentable fallecimiento de Steven Weinberg, que fue un físico muy famoso, muy importante. Por ahí, si no les suena el nombre, googlealo. Hizo unas cosas muy impresionantes. Ganó el premio Nobel de Física en 1979. Entre muchos otros premios. Estuvo en Harvard, estuvo en Princeton, estuvo en Berkeley, en muchos lados. Murió a la edad de 88 años, pero uno de sus legados es este trabajo en la interacción entre el electromagnetismo y la interacción nuclear débil, y tiene unos trabajos impresionantes de muchos campos de la física. Tiene física de partículas, cuántica, cosmología, física moderna, astrofísica, teoría cuántica de campos. Entonces es todo un personajazo. Y otro físico y filósofo famoso, Sean Carroll, escribió al respecto en Twitter. Y bueno, lamenta la pérdida de uno de los mejores físicos que teníamos, uno de los mejores pensadores de todo tipo. Steven Weinberg exhibió una extraordinaria claridad de pensamiento a través de toda y su larga y productiva carrera. Entonces, bueno, damos un adiós a un gran físico de nuestro tiempo. Y ya por último, recuerden que nos pueden escuchar a través de iVoox, de preferencia. Está muy buena su app, entonces descárguenla. También en Spotify, en iTunes, y también nos pueden seguir en Twitter, donde estamos tratando de hacer un space de vez en cuando, pero vamos a estar tratando de apuntar para tener un space por semana más o menos, o un live de Instagram cada 15 días. Entonces nos pueden seguir en Twitter, @labiozona, Instagram, @labiozona, también en Facebook, @labiozona, y en TikTok, @labiozona podcast. Por último, quiero mencionar a los integrantes de este equipo. Tierra, de Ciudad de México, nos ayuda en Instagram y en Twitter, también a organizar el blog y demás. También está aquí ayudándonos a grabar episodios. A Aileen, que es nuestra astrofísica y a la fuente a que acudimos cuando tenemos nuestras preguntas astronómicas. Está muy activa en Twitter. También tenemos a Depresión Sináptica, que nos ayuda con TikToks, y su tema es neurociencias. Entonces por eso es que podemos hablar un poco de neurociencias y tener el TikTok
activo. También ha escrito algunos artículos para la Biozona Blog sobre neuronas, y tenemos a BS Raida, que nos ayuda organizando el blog, y bueno, también como autora ahí. Y tenemos a varias personas que se han estado uniendo al blog como escritores. Tú también puedes unirte y nos puedes contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través de contacto@labiozona.com. Y si solo quieres mandar un mensaje para que te leamos aquí, como saludos o cualquier cosa o preguntas, pues también a contacto@labiozona.com. Leemos como con preferencia a las personas que están ahí. Tenemos otras preguntas pendientes, entonces vamos a tratar de hacer un programa aparte para preguntas, pero la próxima semana estaremos con algas y tenemos varios programas más de algas, y vamos a hablar de también planeo de protistas y a hablar de otros invertebrados, para poder hablar al final del Cámbrico, porque bueno, con mi laboratorio vamos a ir, estoy muy emocionado por eso. Les voy a contar, ya parezco señora otra vez que no se quiere ir, pero me acabo de acordar y eso está fabuloso. Vamos a ir en septiembre a Burgess Shale, entonces quiero preparar como el camino para irles contando a ustedes de por qué me emociona tanto ir a Burgess Shale y por qué es tan importante este lugar. Pueden ir sacando sus preguntas y a ver si puedo tomar un par de fotos para hacerles un pequeño reportaje radiofónico sobre Burgess Shale. Entonces, recuerden, somos La Biozona, yo soy el Juamas y gracias por sintonizarnos. Chao.